presentación dice: el único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida o la droga, ¿ok? Tienes que tener el deseo de ya no consumir para ser miembro de AA. Sin embargo, no solo es eso, ¿no? No basta con querer. Porque si bastara con querer, imagínense, pues nos sentaríamos en nuestra casa, bueno, con ese deseo y todo se arreglaría. O sea, no basta con eso. Hay muchas cosas que tienen que hacer. Y sobre todo para alcanzar esta sobriedad, hay que cumplir condiciones y trabajar para lograrlas. Adelante, compañero. Ahora bien, vamos a ver la primera condición que se determina para que nosotros podamos evitar una recaída o estar en un tratamiento de prevención de recaídas. Estar en proceso de cambio. Ustedes no me van a dejar mentir. Aquella persona, a ver, aquí les llamamos recalcitrantes, ¿no? Super recaídos, carnes de anexo, Repodridos. Tapete de triunfadores, ¿no? Aquí le llaman así, pero terapéuticamente se les llama recaídos crónicos, ¿no? Los que están entra y sale, entra y sale, entra y sale. Aquí, ¿quién ha estado más? ¿Quién es la persona que ha estado más de 3 veces aquí? Aquí no. Aquí. ¿Cuántas veces has estado? 2, 3, como 3. 3 veces? Creo que sí. ¿Tú cuántas veces has estado? 6. 6 veces. Ok. El Mowgli. 8. 8 veces durante 10 años. ¿Cuántos años llevas, Álvaro? Levantas la mano. Mowgli 10. Ok. Mowgli 10. Sí, Mowgli 10. Entonces, a ver, ustedes por ejemplo, ¿cómo te llamas, compañera? Brenda. Brenda. Brenda, ¿me puedes compartir si alguna de estas 6 veces dentro de esos procesos de rehabilitación has hecho algo diferente? No. ¿No? No has hecho nada diferente. ¿Tú, compañero, has hecho algo diferente durante estos procesos que has estado aquí? Tampoco. ¿Tú cuántas veces llevas? Ya con esta 2 veces, pero lo que no hice en el primer proceso padrino fue apadrinarme. No me había apadrinado y terminé el proceso de 4 meses. Ajá. Recaí y esta vez que ya tengo un mes, ya me apadriné. Ok, bueno, con los ejemplos que estamos viendo, las personas que ya han estado y regresan, nos lo comparten, no han hecho nada diferente dentro de sus procesos. Y esta es la primera condición, estar en proceso de cambio. Necesitas hacer cambios. Sí. Alguna vez me lo compartió algún consejero dentro de algún proceso y me decía: mira, el proceso es desde aquí, desde lo más pequeño que tú puedas considerar que sea el cambio, lo tienes que hacer. Sabemos que aquí se fondea o se carece de cigarros, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, los cigarros, los dulces, todas esas cosas, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa? Si Cristian está escaso de cigarros, de repente están en la junta, ¿no? Y al compañero se le cae su caja de cigarros, ¿no? De acerrín, Marlboro, lo que sea. Se le cae su caja de cigarros y nadie se da cuenta más que yo, ¿no? Esta para las fiestas. 3 por 10. Lo que normalmente haría yo, estando en la actividad o estando con las mismas actitudes, es agarrar los cigarros, no le aviso, los guardo y me los fumo, ¿no? O hasta vendo la mitad, ¿no? Para generar para algo más. Para la otra. Sin embargo, si yo empiezo con ese pequeño cambio, ¿no? Decir, compañero, se te cayeron tus cigarros, aquí están tus cigarros. A mí no me costaría nada, ¿están de acuerdo? Porque los cigarros no son míos. O sea, yo no voy a perder nada. Simplemente voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Honesto. Un pequeño cambio, nada más, un pequeño cambio. Así es como se empiezan las cosas. Con esos pequeños cambios, cuando empiezas a hacer estos pequeños cambios, las cosas van mejorando, por muy pequeñas que sean. Te vas acostumbrando a ser diferente, pero tienes que empezar. Muchos de nosotros, como lo compartían, pues no han empezado a hacer esos cambios. Dice Einstein, ¿no? Locura es hacer las cosas del mismo modo esperando resultados diferentes. Esa es la cosa, ¿no? Está demostrado que así es. Si tú entras al proceso de rehabilitación una y otra vez y sigues haciendo lo mismo, vas a terminar en lo mismo. Entonces, una de las condiciones es estar en proceso de cambio.
Para prevenir la recaída se deben contemplar dos niveles de cambio. Uno, el primero tiene que ver con la abstención. Para iniciar un proceso de prevención de recaídas se necesita estar libre de drogas. Yo creo que eso lo tenemos bien presente, ¿no? No hay algo que podamos hacer si nosotros seguimos consumiendo. ¿Están de acuerdo o alguien está desacuerdo con esto? No de acuerdo. ¿O alguien puede trabajar cuando está consumiendo? Pues yo sí trabajaba, bueno, yo en la personal sí trabajaba, ¿no? Pues incluso todo el día me la pasaba fumando y pues traía un taxi, ¿no? Y desde que amanecía hasta que anochecía fumando. Prácticamente trabajabas para consumir. Sí, para consumir. ¿Ok? Yo creo que sí, pero el rendimiento no es el mismo. No, yo con el... A ver, levante la mano. No hace el rendimiento, no es el mismo, ok. Es a lo que iba, ¿no? Yo trabajaba de cargador y pues llegaba y para desestresarme toda la noche me estaba muriendo, ¿no? Ya eran las 3:30 de la mañana y ya me dormía a las 6, 7 de la mañana. Ya me levantaba, me daba un baño con agua fría para despertarme, un cafecito, pero ya, o sea, sí rendía al principio, ¿no? Pero ya está después de ciertas horas ya decía, no mames, ya me siento bien cansado, ¿no? Sí, adelante. Yo con el cristal descargaba también en Home Depot y si sentía que rendía más, no sentía el cansancio y trabajaba más horas. Aquí hablando de, por ejemplo, la comparación de lo que él consumía con lo que tú consumías, pues tú consumías metanfetaminas, ¿no? Sí. Y el principal efecto de la metanfetamina es ese, ¿no? Te quita el sueño, te quita el hambre, te da para arriba, o sea, estás al 100%, ¿no? Sin embargo, a ver, compañero. Es depende que yo cuando consumía marihuana, o sea, antes de entrar al trabajo me daba un toque, ¿no? Y ya en la hora de la comida me daba otro toque y sí podía trabajar. Pero cuando empecé a consumir cristal, dejé de trabajar y empecé a robar. Ok, bueno, entonces estamos conscientes de que es difícil o es prácticamente imposible el estar consumiendo y lograr algo, ¿no? O sea, porque ya no paramos, ¿no? Nuestra compulsión nos lleva nuevamente a perder el control, ¿no? Que normalmente tenemos, ¿va? Entonces, necesitamos primero estar libres de drogas, es decir, estar en abstinencia. Sin embargo, los aportes de la prevención de recaídas a este nivel solo favorecen a la persona para que siga manteniendo esta abstinencia. El segundo elemento del proceso de cambio o el segundo nivel, es menos superficial y tiene que ver con los elementos que facilitan llevar una vida no solo abstemia sino sobria. Es decir, el cambio tiene que ir con que ya dejes de consumir, 1, y 2, ya dejaste de consumir, pero ahora el estar abstemio no es suficiente. Sabemos la diferencia entre estar limpio y estar en sobriedad, ¿no? No siempre el estar limpio te lleva a la sobriedad. ¿Están de acuerdo? O sea, puedes estar limpio, pero puedes estar en una borrachera seca, ¿no, Julio? O sea, puedes estar sin consumir, pero te comportas de igual o peor, ¿no? A través de tus actitudes. Entonces, no nada más es el proceso de cambio, el primer nivel que es dejar de consumir, sino el poder llevar a la sobriedad, ¿no? Vivir solo en la abstención siempre implicará un mayor riesgo para la recaída. Para alcanzar la sobriedad hay que pasar primero por la abstención. Eso es muy cierto. Para poder llegar a la sobriedad primero tienes que haber dejado de consumir. Pero el hecho de que tú te encuentres, lo vemos aquí, ¿no? Lo dice la compañera, lo decía él. Yo no hice ningún cambio durante mi último proceso de rehabilitación. No hice ningún cambio. Y dice el terapeuta, si tú te encuentras en la etapa de cambio, el proceso de cambio, cuando la abstención solamente, si tú solamente estás abstemio, es un riesgo para ti. Lo más probable es que vuelvas a recaer a través de que no hay una sobriedad, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? O cómo se les menciona aquí, ¿no? Es tapar la botella, alargar la agonía. Estoy dejando de consumir por X razón. Porque mi mamá está para que esté tranquila, porque estoy en el grupo, porque quiero que me den dinero, cualquier razón, pero sé que en un mes, en 3 días, en 2 semanas, voy a volver a consumir. Está solamente abstemio. Pero entonces, ¿qué se llama sobriedad? Sobriedad. A ver, ¿quién quiere compartirnos? ¿Qué es la sobriedad? Levante la mano.
A ver, Sobriedad es mantenerse siempre No, hijo. con la idea siempre en la mente, es tener siempre el carácter firme de no consumir absolutamente nada de alcohol. Ok, es parte de la sobriedad. ¿Tú quieres participar, no? Sí, pero bueno, yo de sobriedad todavía no sé, ¿no? Pero no, te quería comentar, ¿no? Igual yo pues he querido hacer esos cambios, ¿no? Ya varias ocasiones he querido hacer ese cambio en hacer otras actividades, ¿no? Fíjate que un tiempo saliendo de un anexo yo buscaba otro trabajo, ¿no? Porque sabía que el taxi me daba en la madre, ¿no? Y empecé a buscar otro trabajo, ¿no? En el cual pues llevé unos cuantos días bien. Y me volvieron a ofrecer otro carro para trabajar y así regresé a ese trabajo y volví a lo mismo. O sea, ya es como, bueno, yo lo veo así que ya es como un círculo que vuelves a lo mismo. Que tú permites, mira. Ajá, o sea, yo siempre lo Aquí te lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que implica un cambio? ¿Qué implica un cambio? A ver, Julio, ¿qué implica un cambio? Es una conversión en la personalidad. Pero ¿qué es lo que... ¿qué necesitas para cambiar? Un control de emociones y un juicio de personalidad, y cuando nos equivocamos corregirlo inmediatamente. Ahí nos dice, Que hacemos no, cambios de vida. Ok. Un cambio, ¿qué produce un cambio en nosotros? Produce malestar, produce satisfacción, muchas veces dolor. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a lo mismo, a la zona de confort. Yo en el taxi, puta, soy mi jefe, me la paso de poca madre, trabajo cuando quiero, gano bien, puedo andar que aquí, que allá, no tengo un horario, o sea, yo pongo mi horario, ¿no? Sí. Esa es tu zona de confort. Cuando te dicen a ti, mira, si tú quieres estar bien, tienes que esforzarte. ¿Y qué es esforzarte? Bueno, ya no voy a tener el taxi, a lo mejor tengo que meterme a una fábrica, a un horario fijo, ganando menos, escuchando a un güey, ¿no? Que me da órdenes. Entonces, ¿qué implica en ti? Una molestia. Dices, no mames, güey, ¿cómo me voy a esforzar por eso? Pero si tu sobriedad o tu abstinencia o el que no vuelvas al grupo depende de eso, ya tú vas a considerar decir, pues me voy a esforzar, güey, ¿no? Todo depende de lo que tú... esfuerzo, ¿no? Exactamente. Entonces, un cambio implica esfuerzo, cambio de mentalidad, ¿no? Es doloroso, sí, es doloroso. No duele, no sí. Es doloroso, ¿no? Porque imagínense, tan es así que estamos aquí encerrados, ¿no? En contra de nuestra voluntad muchos, ¿no? ¿No es doloroso? Sí. O sea, nos da la oportunidad de cambiar. Y aquí se dice cuál es la piedra angular del crecimiento. ¿No? Como veíamos, hay dolor que te lastima y hay dolor que te hace crecer, güey, ¿no? Es el que tenemos que ver, ¿no? El dolor que te hace crecer. El que dices, ya, güey, ya no va, ya no más, ¿no? Ya basta, güey. Tengo que cambiar porque tengo que cambiar, no porque lo necesite, güey, sino porque quiero hacerlo, güey, ¿no? Ahí está la diferencia. Entonces, a ver, estábamos viendo lo de sobriedad. ¿Quién más quería compartir qué es sobriedad? A ver, Buenos días, soy Jefe alcohólico drogadicto. Hoy en día la sobriedad es el sano oficio, es la evaporización de la sustancia en mi sangre, gracias. Sí, tiene que ver con el sano oficio. Bueno, sobriedad, no hay como tal un concepto de sobriedad, pero bueno, yo lo veo así. El alcohólico y el drogadicto pues piensa una cosa, hace otra cosa y dice otra cosa, las tres totalmente distintas. Bueno, no hay un sano oficio. Cuando de alguna manera hay sobriedad es cuando ya hay ese equilibrio, cuando Cristian ya piensa de forma correcta, hace las cosas de forma correcta y dice las cosas de forma correcta. Es cuando hay un sano juicio y empieza la sobriedad, ¿no? Porque yo puedo decirles aquí que que la prevención de recaídas es esto y la chingada y todo, y de repente me estoy drogando, bueno. O sea, estoy pensando y estoy diciendo las cosas como deben de hacer y yo estoy haciendo las cosas de forma contraria. Ahí no hay una sobriedad, ahí no hay un sano juicio, ¿no? Tan es así aquella persona que lleva 10 años de abstinencia, ¿no? Está allá arriba y de repente baja y un anexado le dice, oye, padrino, siento que eso que tú dijiste no es verdad, güey, ¿no? Y el padrino se pone como loco, le mienta a su madre, amárrenme a este güey, no le dejen salir otros 3 meses. ¿Qué dices? No, pues este güey, ¿qué pedo, no? O sea, no pudo recibir una crítica de la forma adecuada
teniendo 10 años de abstinencia, pues no hay nada de sobriedad. Entonces, es esa parte, así es como lo podemos ver. Bueno, entonces, no nada más es el hecho del proceso de cambio, no nada más es el hecho de estar en abstinencia, sino tratar de alcanzar la sobriedad. La segunda condición, por favor, compañero. ¿Era la primera, no? No, la segunda nivel. No, es el segundo nivel, sí, ya lo vimos. La segunda condición, sí. Segunda condición, creer que es posible recaer. Yo cuando leí esta parte, compañeros, tengo que serles sincero, dije, ¿creer que es posible recaer? Algunos terapeutas dicen que es normal recaer, pues, ¿no? ¿Ustedes creen? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que es normal recaer? No. A ver, levanten la mano. Yo en mi caso, bueno, en lo personal, no, yo sí saliendo de una agrupación lo volví a probar la sustancia, pero ya después de ahí, digo que antes de llegar aquí ya llevaba unos meses sin consumo, pero entonces pues se puede decir que volví a recaer, ¿no? Porque la probé, fueron como 2 veces contadas que salí del anexo, lo consumí 2 veces y haz de cuenta que ya después del 30 de octubre a marzo de acá, ya no consumí. Ahí sí ya lo habíamos visto y cuando lo vimos con las recaídas, la violación de la abstinencia, que le llaman así los terapeutas, violación de la abstinencia, tiene ciertos niveles, lo habíamos dicho, ¿no? Cuando consumes solo una vez, ¿no? Y eso fue suficiente para ya no consumir, o sea, no llegas a la recaída como tal, ¿no? Llegas, es una reincidencia, es una sola vez y no vuelves a consumir. Y cuando llegas a la recaída es cuando llegas al nivel en el que te quedaste, o ya cuando es todo el día, cuando se es atascón, cuando es esa parte, ¿no? ¿Qué más? A ver, que si es posible recaer, porque hay muchos que pensamos... No. Para ti, la pregunta fue, ¿para ti es normal una recaída? Sí. Sí, es normal una recaída. Salgo y pienso que, bueno, voy a hacer la prueba, ¿no? A ver si puede hacer ese cambio. ¿Vas a poner en tela de juicio o vas a comprobar que tus ideas acerca de lo que aprendiste en la agrupación, de que puedes tener aún el control, son reales, ¿no? A ver, ¿quién más iba a participar? A ver. Pues sí, yo creo que sí es posible la recaída. No, la pregunta no es que sea posible, la pregunta es, ¿para ti es normal? Normal, bueno, sí es normal, ¿no? Okay. Es normal porque, bueno, estando aquí, pues bueno, te fijas metas, ¿no? Dices, bueno, no lo voy a hacer, yo ya aprendí, pero precisamente cuando sales no queda bien instalado esos cambios, ¿no? Llegar a esa sobriedad que decías, que sea congruente lo que piensas, dices y haces, ¿no? Porque yo pensaba, no voy a hacer esto, pero ya estaba haciendo otra cosa, ¿no? No le daba ese seguimiento a mis pensamientos o lo que había aprendido aquí, y sí, así fue como, pues yo tuve que caer o recaer. Así es. Yo te hago una pregunta, ¿por qué esto de la recaída no tiene que ver algo con tu problema? No sé si tienes así como conflictos en tu hogar o que tal vez pues no te sientas a gusto con tu diario vivir y trates de como dicen, de esconderte y tratar de hacer las cosas pues a través de la recaída, ¿no? No afrontar tus problemas. Ahí ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que nos enfrentamos nosotros cuando ya salimos de un proceso de rehabilitación? Nos enfrentamos a todo este desmadre. Y ahí es donde nos damos cuenta cabalmente que nuestro problema no es el consumo. O sea, si tienes un cerebro adicto, ya valió madres, ¿no? Tienes un cerebro adicto. Pero más allá del cerebro adicto, son tus problemas emocionales, tus emociones. Ese es el desmadre, ese es el meollo de todo esto. Entonces, por eso es que mientras no arregles o no tengas una estabilidad emocional, un crecimiento espiritual, aunque hayas dejado de consumir, te va a llevar la chingada nuevamente, ¿no? Porque estamos acostumbrados a eso, aquí no pasa nada, güey, no sales de la agrupación, te enfrentas a tu realidad. ¿Qué tengo que hacer, güey, no? Entonces estábamos en la parte de... Creemos que la recaída no ha recaído. Me quedo aquí, güey. Precisamente estaba viendo al compañero ahorita y a él no le pasaba eso, ¿no? No le daban convulsiones. Y véanlo, ahorita le das convulsiones.
Eso es precisamente el hecho de... O sea, yo no estoy de acuerdo en que debe de ser una etapa del proceso la recaída, ¿no? De que sí es probable, pues somos adictos, ¿no? Somos adictos en cualquier momento en el que tú decides hacerlo nuevamente, que es nuevamente el consumo, bueno, la recaída. Sin embargo, yo creo que no hay ninguna necesidad de volver a recaer. Porque ya lo vimos en un principio en el tema la vez pasada. El hecho de que nosotros volvamos a recaer, pues ponemos en riesgo nuestra vida nuevamente. ¿Cuántos ya nos regresan? ¿O cuántos regresan así? ¿No? ¿O cuántos, en lugar de regresar aquí como Dios, a AA, a donde sea, pues tienen que llegar a una cárcel, ¿no? A un hospital? Entonces, al panteón, yo creo que como tal la recaída tiene que existir para aquellos de nosotros que seguimos teniendo esa necedad, güey, ¿no? O no seguimos aceptando esta parte. El riesgo se corre, güey, ¿no? El riesgo se corre, pero uno, precisamente a través de ese dolor que va viviendo, a través de las recaídas, una recaída te puede dar conciencia, ¿están de acuerdo? Sí. Porque como le decía el puta, yo estuve aquí, no me apadriné, recaí, y el día de hoy regreso y mi conciencia me dice, ahora me voy a apadrinar, güey, ¿no? ¿Sí me explico? Puede que te dé conciencia, pero ¿saben qué te puede dar también? Soledad, tristeza, desánimo. Entre más pasa el tiempo, más recaídas hay, lo que menos quieres es levantarte nuevamente, güey. ¿No? Se acaba esta parte. Entonces, el terapeuta dice, es muy difícil que una persona adopte medidas de precaución frente a una situación de riesgo si no es capaz de verse a sí misma en riesgo, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo tomar medidas de precaución a través de una situación de riesgo cuando para mí no es riesgoso, ¿no? Que yo me vaya a trabajar al bar cuando soy un alcohólico, bueno? ¿Es una situación de riesgo o no? Sí. Para el alcohólico. Sí. Pues, güey, estás así oliendo el whisky, güey, ¿no? ¿A poco no? Estás viendo la cerveza así, descarchada, güey. Vas y la sirves, la tocas hasta se te entume la pinche mano, güey. Y dices, no mames, está bien chingona la cerveza, güey, ¿no? Para aquellos que toman cerveza. Es un riesgo, güey. Pero si tú no consideras esa situación de riesgo como por qué prevenirla, güey, ¿no? Como por qué la vas a prevenir si para ti no es un riesgo. Entonces, si no tomas, precisamente no tomas esa situación como de riesgo, la recaída siempre va a ser una posibilidad. O sea, seguimos yendo a los lugares donde consumíamos, seguimos teniendo relación con la gente que consumíamos, ¿no? Seguimos estando en la casa sin hacer más que ni madres, ¿no? Dependiendo de la familia, no trabajo, no estudio, estoy de ocioso. Pues imagínense, bueno, ¿a qué te va a llevar eso nuevamente? Para algunos el miedo a recaer los hace cerrarse ante el reconocimiento de esta posibilidad. De los que ya no quieren consumir, ¿a quién les da miedo recaer? ¿A ti, Julio? ¿Te da miedo recaer? ¿A ti también? A ver, compañera, ¿por qué te da miedo recaer? Pues porque... Ay, pues no sé, pero... A ver, compañero, ¿tú? No sé, siempre no soy drogadicto. No hay necesidad que se presente. Porque pues mañana lo puedo morir, ¿no? Así yo puedo quedar mal. Es que yo consumo así, consumo inhalante, ¿no? Y pues, quedar así mal, como que ya psiquiatrón, ¿no? Todo eso, y perder a mi familia, ¿no? Te da miedo recaer. No, a mí me da miedo recaer porque, pues, primero necesito, tener la mente, clara, ¿no? Al chile, primero para mí hay, pues, ciertas cosas, ¿no? Que tengo que hacer primero y darles esa prioridad, ¿no? A lo mejor no lo he hecho, ¿no? Pero, pues, mi familia, pues, tiene de alguna u otra forma que ver, ¿no? Y la neta, para mí ya no es grato, ¿no? Para mí ya no me gusta, recae y recae, ¿no? La neta, esta vez fue por... ¿Pero no te gusta estar recaer porque tienes que estar encerrado?
O sea, ¿tú podrías seguir recayendo si no te encerraran? Me dejó de importar, esta vez que consumí me dejó de importar si me anexaban o no. Y ahorita yo si vuelvo a anexar, si vuelvo a consumir, siento que ya no, que me voy hasta terminar yendo de mi casa, que me voy a pelear así con mi familia. Ok, gracias, Moni. A ver, ¿quién más? ¿A quién más le da miedo recaer? A mí me da miedo recaer, pero principalmente porque no, como es, ya no te creen tus familiares o en tu casa, pero por la parte económica, porque pues cada vez son más. Ok. Bueno, yo soy de las personas que digo que vas a ir a consumir otra vez, ¿no? Pero sí hay miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque me da miedo perder todo lo que ahorita AA me está regresando, ¿no? La verdad es que sí, mira, el que vengan a verte nuevamente y crean nuevamente en ti y haya personas que en un momento perdiste y otra vez estén aquí, dices, o sea, el sentimiento de culpa, ¿no? Sí, no, o sea, y el volverte a sentir solo. Pero es más fuerte, es más fuerte tu necesidad de consumir que el sentimiento. Mira, se vuelve fuerte, eso que aumenta, se vuelve más fuerte el sentimiento de culpa cuando estás aquí. Pero ya cuando tú sales, ese sentimiento de culpa desaparece. Es sobrepasado por la necesidad de consumir. Y cuando regresas nuevamente, otra vez el sentimiento de culpa hasta arriba, ¿no? Es lo que te mantiene así, mira, sentimiento de culpa. Pues a mí en mi caso, yo estando allá afuera, pues sí existía el miedo, ¿no? Y muchas veces ese miedo me ayudó a mí en aferrarme y no consumir. Porque consumiendo, pues yo ya perdí, o sea, la noción, ¿no? El conocimiento y pues un tiempo estuve haciendo puras mamadas allá afuera, ¿no? Y eso pues ya sabía que yo al volverlo a hacer iba a volver a hacer lo mismo o hasta peor. A ver, Entonces me ayudó mucho el miedo allá afuera. Ok, a ver, compañero. Igual yo ya pierdo la noción y ya me empiezo a trabajar. Ok, bueno. Aquí, en cuanto a creer que es posible recaer, para algunos el miedo al recaer los hace cerrarse ante el reconocimiento de esta posibilidad. Es decir, tengo tanto miedo de recaer que para mí no se vuelve una posibilidad, ¿no? Yo no voy a volver a consumir por el miedo que tengo de lo que va a suceder. Para mí no es una posibilidad consumir, ¿va? Entonces tienes que creer, tienes que verlo al revés, tienes que creer que es posible recaer, posible, ¿ok? Para otros sus rasgos narcisistas lo dificultan aceptar que deben de aprender a vivir con esta condición. Hay otras personas que dicen, pues yo soy Juan Camané, ¿no? Yo no voy a recaer, güey. O sea, yo, Cristian, güey, no voy a recaer. No tanto porque haya llevado un tratamiento de rehabilitación adecuado. Yo no voy a recaer porque soy Cristian, güey. Yo no voy a recaer. O sea, soy narcisista. Yo creo que yo no voy a recaer. Entonces, no considero posible una recaída para mí. ¿Qué es narcisista? Alguien que se aprecia, bueno, que sobreaprecia a sí mismo. Oye, Cristian, ¿y eso es bueno o es malo? Por ejemplo, lo que dice ahí, que el miedo, ¿cómo dice? El miedo a recaer los hace cerrarse de reconocimiento de esta posibilidad. Ah, es bueno. Puede ser positivo en un principio. Yo conozco gente que no vuelve a recaer por el miedo de estar anexado, güey. Ajá, también. La neta, ¿no? O sea, hablo con ellos y me dicen, no, puta, yo volver a estar anexado nunca más, güey. Por eso no me drogo, no porque haya llevado un tratamiento de rehabilitación. No, güey. El miedo lo hace evitar consumir porque no quiere estar anexado. Entonces, en ese sentido, el miedo puede servirte en un principio, ¿estás de acuerdo? Yo no vuelvo a consumir, pero sabemos que posiblemente ese miedo se pierda, güey. ¿Sí me explico? Somos retados, bueno, somos retados. Se puede perder ese miedo al estar encerrado, ¿no? Muchos de nosotros nos acostumbramos al miedo de estar encerrados, ¿no? Ah, pues otro anexo, pues me la llevo como rancho de girasol, no tengo pedos, güey. Entonces llega a perder. Entonces, bueno. Sí, se supone que Narciso era un hombre muy guapo y todos los días se iba a ver al lago. Diario se iba a ver a las orillas de un lago. Entonces se quedaba viendo durante horas su reflejo y las musas del bosque iban y lo apreciaban. Entonces llega un día y vuelve a observarse, se resbala y se cae dentro del lago. Y cuando cae durante el lago se muere y ahí donde muere nace una flor que se llama Narciso. Y cuando las musas van a preguntarle a Narciso que era bueno al lago, que si extrañaba a Narciso,
le dice el lago a las musas que no, extrañaba los ojos de Narciso porque el lago se veía en los ojos de Narciso. Ok, buena anécdota. Vaya dato, pero sí, un buen dato cultural. Bueno, entonces, esta parte del miedo sí en un principio está bien, pero después la tienes que cambiar con relación a la modificación de tus actitudes, ¿va? De esa estabilidad emocional. Después, entonces el narcisista, pues bueno, también no reconoce como tal una posible recaída. Llegó. Pues parecería que aceptar esto lo hace ver débiles y es insoportable, ¿no? Para muchas personas, el hecho de que tú les digas, ¿sabes qué? Es posible que tú recaigas, pues es como decirle, pues aceptar que eres débil, ¿no? Adelante, compañero. Aquí yo sí fíjese que luego, por decir, yo he estado en grupos y luego estás con el compañero, ¿no? Es que tú te ve que todavía hueles a monas, te dicen, ¿no? Todavía hueles a piedra y les dices así, ¿no? Hueles a alcohol y así. Y se emputan, ¿no? ¿Por qué? Porque pues como dice ahí, ¿no? Sienten que le están diciendo que son débiles o que son pendejos. Pero pues es como dice ahí, o sea, debes de tenerlo en conciencia de que eso es posible. O sea, nadie está a sapo, ¿no? Y si uno, bueno, yo se lo digo a esas personas porque, no por quererlo ver que recaiga, ¿no? Sino porque yo veo sus actitudes y me reflejo, ¿no? Me reflejo en esa persona y le digo, neta que esas actitudes yo las tuve y es lo mismo que me pasó a mí, yo por esas actitudes recaí, ¿no? Y no la creen, ¿no? No la creen. Miren, la idea de esta segunda condición es de que tú tengas presente de que es posible que recaigas. Y si es posible que recaigas, entonces ¿qué tienes que hacer? Prevenir esa recaída. Esa es la idea de esta segunda condición. Nada más. De que tú estés consciente de que puedes recaer a través de que no lleves a cabo un proceso de prevención de recaídas o un tratamiento adecuado de rehabilitación. Esa es la idea de esta segunda condición. La negación que a veces acompaña algunos procesos de adicción no solo se presenta para aceptar que se tiene un problema de alcohol o drogas, eso lo vemos muy seguido en nosotros, ¿no? ¿Qué te dice? No, pues tú ya tienes un pedo, güey, ¿no? Ya no puedes ya no dejas de consumir, no dejas de drogarte, no, yo no, güey, yo no mames, yo no, nada más cada 15 días o cada semana, o cada que tengo dinero, o solo me aviento 2 monas al día, güey, no, ese güey se avienta 5, yo no estoy tan mal, güey, ¿no? Ahí hay una negación al aceptar la enfermedad. Pero no nada más esa negación se da en un principio, también se manifiesta para aceptar que siempre habrá un riesgo y que hay que asumir medidas de precaución. Es decir, esta parte precisamente te dice, tienes que estar consciente de que hay un riesgo, de que puedes recaer. Si tú reconoces que hay un riesgo, vas a reconocer que tienes que hacer algo para prevenir ese riesgo. ¿Va? Adelante, compañero. Tercera condición. Ahí es donde viene esta parte de que tienes que creer que es posible prevenirlo hasta ahí. Algunas personas en recuperación, incluso sus familiares y en ocasiones algunos terapeutas consideran que lo único que funciona es querer cambiar. Sin embargo, ya se comentó con anterioridad que no basta. Sí quiero cambiar, pero tengo que esforzarme para poder llegar a ese cambio, aparte de desearlo, ¿no? Muchas personas piensan que no es necesario hacer muchas cosas como las que se proponen en los capítulos siguientes. Pues creen que la recaída no se puede prevenir haciendo estas cosas y les parece sencillo opinar que desde que usted tenga claro que no va a consumir, lo demás no importa. No. Muchas personas creen o tienen claro que no van a consumir y eso para ellos es suficiente, ¿no? Yo creo que no voy a consumir y es lo único que necesito para no consumir, ¿va? Sin embargo, dice, lo demás no importa. Mientras yo no quiera consumir, lo demás no importa. Yo tengo el deseo de dejar de consumir. ¿Cómo no? Aquí vamos a ver, no importa. Grave error, la adicción no es como una gripa o un malestar estomacal, es un asunto mucho más serio y lo sabemos. No nada más es el hecho de decir, salgo de tratamiento de rehabilitación y no voy a consumir. No, a lo mejor esa idea te la ha metido el consejero, esa idea te la ha metido el padrino, esa idea te la ha metido el compañero. Tú nada más deja de consumir y mientras tú quieras dejar de consumir es suficiente. ¿No es cierto? ¿Cuántos de los que están aquí o cuántos de los que de alguna manera han estado en un tratamiento de rehabilitación quieren dejar de consumir? Salen y vuelven a consumir. ¿Qué pasó ahí?
La confianza, padrino. Pues yo me programaba, ¿qué es lo que iba a hacer para...? Pero voy en el sentido de que yo, Cristian, salgo de la agrupación, no quiero consumir. Salgo y pongo en riesgo mi abstinencia, ¿no? Pero para mí es suficiente el hecho de no querer consumir. Entonces no queda ahí, no es ahí, no nada más. La cuestión es tener el deseo de dejar de consumir. Ya no quiero consumir, estoy seguro de que no voy a consumir. Sin embargo, como lo decía el compañero, hay cosas que no dependen de nosotros. Hay problemas que tenemos que afrontar, ¿no? ¿Y dónde queda tu deseo? Se pierde tu deseo. ¿Por qué? Porque realmente no es suficiente tu deseo. Tienes que actuar, tienes que hacer algo, ¿va? Entonces, adelante. La adicción no es una gripa, güey. No es algo que con una inyección se te pase, con una pastilla, con un internamiento, con una desintoxicación. No es tan sencillo. Aunque la familia muchas veces pareciera que piensa que es así. Ya lo interné. Ya interné a Julio, 8 meses. Y ahora que salga Julio va a ser un hombre diferente, güey. Va a ser el papá ideal, el hermano ideal, el esposo ideal, ¿no? Ya se curó. No, no es así. No. Es más que eso. Adelante, compañero. Cuarta condición. Esta era la que les decía y les comentaba, ¿no? Cuarta condición, aprender de prevención de recaídas. Algunas recaídas, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando regresas después de una recaída al grupo nuevamente, cuando regresas al grupo después de una recaída, ¿no se han preguntado ustedes por qué recayeron? ¿No se han hecho esa pregunta, Chiquín, por qué recaí esta vez? Yo no me la he hecho porque es mi primera vez que he llegado aquí. Es tu primera vez, quieren que salga ya. Yo más que nada, a ver, levante la mano, levante la mano. Yo más que nada mi pregunta es, o sea, ¿por qué me llegaba a drogar? Pero ves que dices que hay varias situaciones que a lo mejor llegan a pasar que te llega otra vez al consumo. Pero, o sea, yo en realidad me he así tomado el tiempo de pensar en qué es lo que me está llevando a hacerlo y no he podido. No lo has encontrado. Ok, a ver. Pues nada más por el desmadre. Compañero. Yo por no abstenerme y por seguir drogándome o tomando. Ok. No se trata nada más de recaer aquí, sino también allá afuera. ¿Por qué? Porque en un momento tú estás sano, no te metes nada y ya de repente te pasó algo o tienes algunos malos pensamientos y ahí recae. Por eso es que ya no llegas a controlar tanto esa sustancia que llegas a caer en centros de rehabilitación. Ok, ¿qué más? Bueno, necesito saber qué tengo que hacer cuando salgo de un proceso de rehabilitación para poder mantenerme abstemio. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Muchas personas recaen por pura ignorancia, güey, ¿no? Esa es la verdad, o es una de las verdades. Por pura ignorancia recaes. Realizan tratamientos mal orientados o simplemente no aprendieron cosas básicas de su recuperación. ¿Por qué? Y lo vemos aquí, güey, ¿no? O sea, llegas al centro de rehabilitación, ¿no? Y está la junta, está el güey como yo que está hablando, ¿no? Y tú estás buscándole chichas a las hormigas, pensando en la esposa, güey, en que ya estás hasta la madre, todo este pedo, ¿no? Entonces, no le das la importancia a la junta, a tu proceso de rehabilitación, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues ignoras todo, güey, lo que se tiene que hacer dentro de un proceso de rehabilitación. Simplemente por el hecho de ignorar, pues sales, te presentas ante un problema con tu familia, y ¿qué es lo primero que haces? Vuelves a consumir. En lugar de enfrentarlo, de decir, bueno, yo soy así. Para empezar, no hiciste un autoanálisis, ni siquiera sabes quién eres, cabrón, ¿no? ¿Cómo vas a saber? En el momento en que estás frente a tu esposa y tienes el pedo, ¿cómo vas a saber controlarte qué decir o cómo hacerle si ni siquiera sabes quién eres, güey? Entonces, por esa pura ignorancia, güey, pues lo más fácil o lo más cómodo es volver a consumir nuevamente, ¿no? En lugar de afrontar, pues es retroceder y volver a hacerlo. Entonces, no aprendes cosas básicas de la recuperación. Algunas personas consideran que no hay problema en